el Gobierno de Monago ha dejado de subvencionar el transporte escolar, las rutas de transporte escolar que estaban subvencionadas para la enseñanza posobligatoria. Eso quiere decir que los alumnos que están cursando bachillerato, aproximadamente 15.000 alumnos en Extremadura, que los alumnos que están cursando la formación profesional, tanto los ciclos formativos de grado superior, unos 5.000 alumnos y unos 6.000 de grado medio, aquellos que necesitan el transporte escolar porque queremos una educación en igualdad de condiciones, ya se lo van a tener que costear de su bolsillo. Es decir, aquellos que tengan posibilidades económicas, que estudien, y los que no lo hagan. Eso es lo que tenemos con dejar de subvencionar las rutas de transporte escolar. Eran 493 rutas y se van a dejar de subvencionar 146 rutas, que va a afectar aproximadamente entre 6.000 y 7.000 alumnos, todos en zonas rurales que no tienen instituto. Además de este atropello, hemos tenido y estamos teniendo que en estos días de septiembre los alumnos y las alumnas extremeñas, que por primera vez desde que se implantó la LOSE han acudido a los institutos a los exámenes de septiembre, no se le ha pagado el transporte escolar, siempre estableciendo desequilibrio y atropellando a las clases más desfavorecidas. ¿Por qué a los alumnos que viven en Badajoz no les ha costado a su familia ni un céntimo de euro llevar a sus alumnos al instituto, y a los alumnos que viven en los pueblos han tenido que costearse cuando muchos de ellos tienen ahora mismo una situación muy delicada y a lo mejor los padres en paro?